¿Y si el antiguo código samurái nunca se fue, sino que evolucionó para ser la sombría disciplina y venganza del cine moderno? En una era de caos digital y espectáculo sin alma, algunos cineastas aún empuñan la espada Boto, furia poética. Estas son 12 películas muy modernas de samuráis ya. Los aficionados occidentales siguen pasando por alto cada pulso que late con sangre, honor y soledad. Descendamos a sus mundos callados ya. Número 12. Samurái del Crepúsculo, 2002, cuando se estrenó. Humilde drama japonés de época fue descartado por muchos distribuidores occidentales como demasiado callado, local y sutil. Sin embargo, El Samurái del Crepúsculo se halla entre las lecturas más conmovedoras del código de Boto que se han filmado. Dirigida por Yogi Yamada, cuenta la historia de Sebe Iguchi, samurái de bajo rango, viudo y padre que se ahoga en la pobreza y mantiene dignidad que se desvanece. A diferencia de los grandes ballets de espadas de agua, esta película se mete en las sombras, a la luz de velas, y en dolor en casa. La violencia no nace de la sangre, sino de la erosión moral, mientras un mundo en decadencia choca con la modernidad. La controversia surgió cuando críticos nipones lo acusaron de romantizar un pasado fútil, mientras otros lo vieron como una denuncia de un sistema que devoró a sus sirvientes fieles. Entre bastidores, Yamada enfrentó a directivos del estudio que querían más espectáculo, duelos y muertes vendibles. Él se negó. El resultado fue una película que recibió elogios internacionales, pero le costó mucho encontrar audiencias occidentales que todavía esperaran epopeyas de samuráis que rugieran intensamente en lugar de susurrar al ritmo. Se convirtió en una obra maestra de culto, estudiada por su humanidad contenida. El Samurái del Crepúsculo nos recuerda que el verdadero valor, a veces, no termina en gloria, sino en quietud. Renuncia número 1113. Asesinos, 2010. Cuando Takashi Miike lanzó 13 asesinos, muchos pensaron que se había vuelto loco. El director conocido por Ultraviolet Madness creó una epopeya histórica meticulosamente disciplinada que rindió homenaje a la edad de oro del cine samurái. La historia se sitúa en los últimos años del shogunato Tokugawa, donde un lord sádico debe ser detenido por 13 guerreros dispuestos a sacrificarlo todo. El final de la película, con una duración de 30 minutos, es una de las secuencias de batalla más largas y continuas jamás filmadas en el extenso cine japonés. Es atronadora, implacable, contundente y sorprendentemente elegante. Sin embargo, los censores japoneses casi detuvieron el proyecto, alegando que la violencia era excesiva incluso para los estándares más modestos. Los distribuidores occidentales dudaron de su atractivo, creyendo que las audiencias no tenían paciencia para dramas de guerra subtitulados largos. Pero 13 asesinos abrieron un camino nuevo, fusionando código moral clásico con brutalidad moderna. Resucitó el mito samurái para una nueva generación que anhelaba caos y honor en sus secuelas. Mika se ganó un gran respeto mundial, convirtiéndose desde un provocador de culto en guardián de la tradición. Esto no fue locura, fue maestría. Una última advertencia de que incluso el director más desquiciado puede empuñar un orden más afilado que cualquier hoja. Número 10. La espada de la perdición. 1966. Aunque técnicamente más antiguo, la espada de la perdición obtuvo un renacimiento del culto moderno solo en la era del streaming. Kechi, OK Komodos, obra maestra lúgubre. Aterrorizó al público con su retrato nihilista de un asesino samurái consumido por el vacío. Espectadores occidentales la evitaron por su tono frío y la falta de redención. Quienes se atrevieron a verla hallaron uno de los viajes psicológicos más perturbadores de la tradición samurái. La actuación de Tatsuya Nakadis como Renosuke. Suai es pura oscuridad. Él mata sin remordimiento, guiado por vacío casi cósmico. Película fue infame por su final inacabado. Secuela planeada, cancelada, dejando a Renosuke atrapado en batalla. Su locura, la interferencia de estudios y cambios climáticos la sepultaron por décadas. Los grupos morales japoneses condenaron su retrato de un crimen sin sentido, diciendo que deshonraba los ideales samuráis. OK Komoto respondió que exponía la falsedad de esos mismos ideales nacidos de siglos de sangre. Detrás de cámaras. Nakadi, según se dice, cayó casi en depresión,
y canalizó sus pesadillas en el papel. Críticos, décadas después, aclamaron la película como profética, espejo de la desilusión posguerra, redescubierta por estudiosos y plataformas de streaming. La espada del destino se alza como puente entre arte samurái clásico y moderno, hoja que corta la ilusión y llega al centro del desaliento. Número 9. Cuando se saca la última espada, 2003. Cuando se estrenó por primera vez, la película When the Last Sword is Drawn pasó desapercibida para las audiencias occidentales, demasiado absortas en el gran espectáculo de los estudios. Para notar su devastación silenciosa, dirigida por Jiro Taketa, este drama inquietante sigue a un samurái humilde, Kiichiro Yoshimura, que se une a la élite de los Chiengumi por desesperación para alimentar a su familia hambrienta. Lo que empieza con lealtad pronto se vuelve un estudio sobre traición, culpa y resistencia. A diferencia de pelis de samuráis que romantizan la clase guerrera, esta expone su jerarquía brutal. Konichiro es burlado por sus orígenes, incluso cuando lucha con valor incomparable. Es un hombre entre el honor de las espadas y el hambre de sus hijos, siempre. Al principio, críticos lo calificaron de melodramático, pero su relato emocional no puede negarse. Cada escena es súplica de redención, cada silencio como confesión tras la cámara. Taketa enfrentó la oposición de jefes del estudio, que temían que una tragedia histórica no atraería al público joven. Él rechazó pedidos de simplificar la estructura o añadir espectáculo, y se centró mucho en la memoria y el arrepentimiento. La película alterna pasado y presente. Un camarada revela la verdad del sacrificio de Koni cuando la espada se desenfunda. Luego ganó el premio de la Academia Japonesa a la mejor película. Tardó casi una década en volverse culto. El reconocimiento internacional para audiencias occidentales que ven relatos de samuráis como un puro valor real. Se convirtió en revelación de que el honor no siempre es noble. Sobrevivir a veces implica romper todas las reglas. La película permanece tras terminar, susurrando que el heroísmo suele mostrarse bajo la humillación. Número 8. La espada oculta. 2004. Tras el éxito del renombrado director de Twilight Samurai, Yogi Yamada, creó The Hidden Blade, otra obra maestra discreta de Quiet Rebellion. La película se centra en Mun Katagiri, un samurái de bajo rango que presencia el lento y penoso colapso de su época, mientras la tecnología occidental y los valores modernos se infiltran sin cesar en el alma de Japón. Obligado a escoger entre lealtad y ética, se vuelve la figura de un hombre en el filo de la historia. Al estrenarse, La daga oculta fue elogiada por críticos japoneses. Sin embargo, occidentales la descartaron por ser lenta, educada y doméstica. Lo que pasó por alto fue su trueno silente. Una meditación sobre el desvanecimiento. El honor disfrazado de historia de amor. Su relación central entre Katagiri y una criada desafió los rígidos códigos de clase. Grupos conservadores en Japón lo condenaron por irrespeto a los ideales samurái, acusando a YMHA de convertir a guerreros en campesinos sentimentales. La filmación tuvo lugar en Yamagata durante un durísimo invierno. La tripulación enfrentó cortes de energía y fallos logísticos al buscar iluminación y atmósferas auténticas. Yamada exigía luz natural para escenas nocturnas. Camarógrafos debían usar vela y luna. Esa autenticidad da a la película su textura inquietante. Cada destello de llama parece historia que respira. Su último. Con el tiempo, Blade Oculto halló auditorio entre festivales y el redescubrimiento continuo por streaming, y obtuvo reconocimiento. Hoy es uno de los dramas samurái modernos más puros, contenidos y, sin embargo, extrañamente humanos. Nos recuerda: la fuerza no está en la espada, sino en la valentía de romper el silencio. La imagen final de la película. Un hombre que se aleja de la tradición hacia la incertidumbre se siente extrañamente moderno. Una reflexión de todos los que sobrevivieron a su tiempo. El número 7. Amor y honor. En 2006, Yogi Yamada cerró su trilogía no oficial de samuráis con Amor y Honor, la más devastadora de las tres. La historia sigue a Chino Yo Miura, un humilde catador de comida para un señor fútil que queda ciego tras consumir mariscos envenenados, despojado de propósito y orgullo.
Debe enfrentar ya la crueldad de un sistema que premia la obediencia sobre la humanidad. Lo que sucede no es tanto una historia de espadas y sangre, como de dignidad y desesperación. Al principio, pasada por alto por audiencias occidentales, el amor y el honor se volvieron pilares del cine japonés contemporáneo. La película pregunta qué queda de un guerrero si le quitan la espada. La actuación de Takuya Kimura como el samurái ciego es inquietante, rabia contenida y ternura. Muchos críticos en Japón la calificaron como una de las descripciones más precisas de la vulnerabilidad del samurái. La controversia rodeó su estreno cuando críticos afirmaron que retratar a un samurái ciego y dependiente mancillaba el arquetipo del guerrero. Yamada respondió que la compasión por uno mismo es la forma verdadera de fortaleza. Detrás de cámaras, la producción enfrentó tensiones. Kimura entrenó meses con asesores ciegos para pulir movimientos y rechazó dobles de acción en la mayoría de luchas. Aunque la taquilla le fue modesta, la película obtuvo resonancia cultural. Años después, cinéfilos occidentales lo descubrieron mediante retrospectivas que la presentaron como una meditación sobre el aislamiento moderno. El amor y el honor no concluyen con la victoria, sino con el perdón real. Un tema que trasciende las espadas y las pistolas en una era obsesionada con la conquista. De veras. Se atreve a mostrar que la verdadera valentía es la voluntad de soportar con dignidad y gran compostura. Número 6. Twilight Samurai, The Hidden Fortress, 2008. Pocas cintas lograron unir el antiguo honor y el cine moderno, como este híbrido muy subestimado dirigido por Shinji Higuchi, Twilight Samurai. La fortaleza escondida reinventó el mito samurái con un enfoque cinético y emotivo, fusionando el duelo clásico con la fragilidad humana. Al estrenarse, fue eclipsada por el ruido de Hollywood y las grandes producciones. La crítica la llamó un exceso nostálgico. Sin embargo, quienes miraron más allá vieron un reflejo de lealtad y supervivencia en un paisaje fracturado. La historia sigue a dos campesinos que hallan a una princesa fugitiva y a un guerrero fiel que la guía por frentes enemigos. A los fans les pasa que esta película es más que una aventura. Fue un requiem para una era que moría. El samurái aquí no es héroe, es atormentado. Cada golpe de su espada es una confesión. Mundo que defiende ya no merece salvarse. El público japonés estuvo dividido. Unos elogiaron su respeto al legado de Kurosawa. Otros lo acusaron de profanar un terreno sagrado. La intervención del estudio casi descarriló la película. Los productores exigían colores más brillantes y un ritmo más rápido para atraer compradores internacionales. Higuchi se negó a diluir el tono melancólico que definía la película. El resultado fue una producción bastante tensa, con retrasos en el rodaje, bajo montañas empapadas por la lluvia y la luz parpadeante de las antorchas. Hoy Twilight Samurai, la fortaleza oculta, vive en streaming y es elogiada por historiadores del cine como un importante punto de transición entre el mito y la modernidad. Su héroe no conquista, sino que se desvanece en la sombra, llevando su código al olvido. La película se erige como una parábola moderna de la lealtad en un mundo sin fe, donde las espadas continúan brillando con un resplandor antiguo, aunque nadie recuerda por qué exactamente. Número 5. El último samurái de Hollywood, 2003, sigue siendo ya uno de los épicos modernos más malinterpretados. Despreciado por algunos, es de hecho otra fantasía estadounidense sobre el honor oriental. En verdad, es un puente sincero, aunque imperfecto, entre dos mundos, dirigido por Edward Zwick. Sigue a Nathan Alre y al soldado americano, quienes están atormentados por la guerra y encuentran una redención inesperada entre los últimos samuráis rebeldes de Japón, dirigidos por el noble Katsumoto. En su estreno, los críticos se polarizaron. Unos lo aplaudieron, otros lo atacaron, llamándolo anticuado. Su supuesto romanticismo de la rebelión. Pero la honestidad emocional de la película no está en la política, sino en su retrato de la transformación espiritual. Es menos sobre que un hombre salve a una cultura y más sobre que un hombre redescubra su alma mediante la disciplina.
Entre bastidores, la producción casi se derrumba por el caos del rodaje en Nueva Zelanda, con tiempo impredecible, retrasando las batallas finales por semanas. Tom Cruise hizo muchas acrobacias y entrenó 10 horas con maestros de kendo. La armadura pesaba más de 60 libras y extras desmayaron bajo el calor. Los ejecutivos del estudio temieron el tono muy sombrío de la película, temiendo que el público rechazara una historia de honor y tragedia en vez de triunfo. Pero cuando por fin se estrenó, El último samurái tocó hondo en Japón. Fue recibido con sorpresa y calidez. En Occidente volvió a crecer la curiosidad por la ética de voto y la filosofía estoica años después. Sigue dividiendo a la crítica, pero inspira a los soñadores. El último samurái no es historia, es memoria. Una elegía cinematográfica para una era en la que el coraje seguía significando algo y el sacrificio era sagrado. Número 4. Unni-Kennen 2012. Cuando Unni-Kennen debutó, redefinió lo que podría ser una película de samurái en el siglo XXI. Basado en el legendario manga, unió autenticidad histórica con velocidad moderna. Los espectadores occidentales que lo descartaron como simple adaptación de cómic se perdieron su núcleo, una historia de culpa, redención y las brasas de una era de espadas. La película sigue a Kenshi Ura, un exasesino que jura no volver a matar, y se ve arrastrado de nuevo a la violencia mientras la nueva era de Japón devora la vieja. Lo que distingue a Uni Kenshin de las películas de acción modernas es su sinceridad. Las peleas con espada son sorprendentes, pero no gratuitas. Cada duelo tiene un peso moral. Durante la producción, el director Kechi Omo enfrentó presión de los productores, que pedían un tono más ligero. Él se negó a la coreografía de las peleas, dedicó meses de ensayo y el equipo trabajó 12 horas bajo un calor veraniego implacable. El actor Tao Sato hizo casi todas sus acrobacias, con lesiones menores, perfeccionando el realismo balético de la película. Los críticos japoneses quedaron asombrados por su fidelidad al manga. Occidentales la consideraron entre las mejores adaptaciones de acción real. Sus secuelas profundizaron la mitología, y años después, su redescubrimiento en streaming llevó la profundidad emocional del cine japonés a una nueva audiencia. Unni-Kennen no se trata de venganza. Se trata de la redención mediante la contención. Demuestra que incluso en una era digital, la espada sigue teniendo el poder de forjar la verdad a partir de la ilusión. En un mundo obsesionado por el espectáculo, el juramento silencioso se siente revolucionario. Esa fortaleza significa ahorrar sangre en lugar de derramarla. Número 3. La hoja del inmortal. 2017. Cuando Takashi Miike anunció públicamente que dirigiría Blade of the Immortal, el mundo esperaba locura y estragos. Lo que emergió, en realidad, fue una reflexión sobre la muerte, la venganza y la inmortalidad, disfrazada de una película de acción bañada en sangre. Adaptado de Hiroaki, querido manga de Sam. Cuenta la historia de Manji, espadachín maldito que no puede morir hasta haber matado 1000 hombres malvados. Esa premisa por sí sola prometía espectáculo, pero Mika la convirtió en poesía. La secuencia inicial de la película marca el tono. Una matanza de la corrupción en blanco y negro, para luego estallar en color como una herida que se reabre. Los críticos occidentales quedaron atónitos ante esa mezcla shakespeariana en su desesperación. Sin embargo, la controversia siguió muy pronto. Los censores japoneses debatieron el grado de violencia mostrado en pantalla. Algunos lo vieron muy excesivo, otros lo llamaron arte. Detrás de la cámara, Mick llevó a su reparto al límite. El actor Takuya Kimura se entrenó en esgrima real, realizando la mayor parte de la coreografía de lucha imposible de la película por sí mismo. Varios miembros del equipo describieron los agotadores rodajes nocturnos como excitantes y aterradores. La batalla final involucró a más de 300 especialistas en acrobacias, luchando en una coreografía ajustada bajo una lluvia torrencial. A pesar de su escala, la espada del inmortal rindió peor en la taquilla japonesa y tuvo poco marketing en el extranjero. Con el tiempo, todo cambió. Su disponibilidad en plataformas de streaming la convirtió en una leyenda de culto, por su tono operístico y su peso emocional.
Mikai dijo también que la consideraba su 100ª película, y la más personal. Una historia que no trata de matar, sino de cargar con el peso de vivir demasiado tiempo, para siempre. Blade of the Immortal no es solamente cine samurái renacido. Es la canción funeraria de la violencia en sí misma. Una verdadera obra maestra de la redención eterna que se ahoga en la luz carmesí, número 2. Seto Eachi, 2003. Pocos personajes en el cine japonés son célebres como Ichi, espadachín ciego. Sin embargo, cuando Akechi Kitano decidió resucitarlo en 2003, el mundo dudó que pudiera aportar algo nuevo a la historia. Se había contado muchas veces, estaban equivocados. Anos Sa-oi es reinvención y resurrección, película de ritmo, humor y furia muda. Esta versión de Saoi se mueve como un fantasma por una aldea corrupta, fingiendo ser masajista y desarmando una guerra entre bandas con precisión. Kitano despojó la leyenda de su melodrama y dio un latido mínimo. Usó edición seca y firme, duelos mudos, ráfagas de humor surreal que desconcertaron a los tradicionalistas. Algunos críticos en Japón lo acusaron de convertir una leyenda honorable en circo. Otros vieron genialidad, un director que entendía que el mito samurái debe evolucionar o morir. La propia producción estuvo plagada de desafíos. Kitano dirigió personalmente muchas escenas y editó la película él mismo, bajo la presión de financiadores que temían su tono poco convencional. El final, una transformación repentina en una celebración de claqué. Audiencias desconcertadas, sin embargo, simbolizaron la liberación de la tradición para espectadores occidentales que vieron a Sachi en DVD y festivales. Estuvimos hipnotizados. La cinta ganó el León de Plata en Venecia y reavivó interés global por el cine de espadas japonesas. Con el tiempo quedó claro que el enfoque de Anos no era burla, sino homenaje, recordatorio de que incluso los ojos ciegos pueden ver la verdad. Sa-oi permanece como triunfo de reinvención, película que danza entre violencia y serenidad. Demuestra que el espíritu samurái no necesita quedarse atrapado en el pasado. Puede cantar con claridad. Puede reír. También puede seguir cortando hondo. Número 1. El samurái del crepúsculo. Amor y destino. 2019. En el silencioso resurgimiento del cine samurái, una película destacó como un fantasma que regresa para reclamar su alma. El samurái del crepúsculo. Amor y destino, dirigida por Masato Harada, aprendiz de ADA durante muchos años, no fue un remake, sino una continuación espiritual de la trilogía de Hada. Llegó con poca fanfarria y casi ningún lanzamiento en Occidente. Quienes lo descubrieron hallaron una belleza asombrosa. La historia continúa siguiendo a Haruto, un espadachín errante que ha abandonado el código del guerrero y vive entre campesinos ocultando su leyenda. Cuando su aldea cae en manos de un clan corrupto, debe decidir si rompe su voto de paz. A diferencia de las batallas rugientes del cine comercial, esta película transcurre en susurros, sus últimos instantes. Sus silencios duran minutos. Cada corte es preciso. Cada gesto fue lleno de tristeza. Censores debatieron su tono sombrío. Algunos críticos japoneses afirmaron que manchaba el género al rechazar por completo el heroísmo. Otros vieron claramente que el ideal samurái no murió por derrota, sino por un agotamiento. Detrás de escena, la producción sufrió contratiempos por los daños del tifón y recortes presupuestarios. Sin embargo, el director se negó a abandonar la autenticidad, rodando en locación con iluminación mínima. La acogida fue discreta comercialmente, pero explosiva entre académicos de renombre. Muchos lo llamaron la palabra definitiva del gran cine samurái. Un requiem por un sistema moral, tan rígido para sobrevivir al mundo moderno. Años después, apareció en plataformas de streaming y cautivó realmente a cinéfilos de Europa y América. El samurái del crepúsculo no cierra con triunfo, sino con ver a un hombre andar hacia la niebla, llevando su espada como un recuerdo. Nos recuerda que el honor real no nace en la batalla, sino en saber cuándo dejar de luchar. Estas 12 películas de samuráis modernos prueban que el camino de la espada nunca desapareció por completo. Solo cambió su forma. Del silencio a la furia, del honor al desamor,
Cada historia nos recuerda que el valor puede susurrar en la oscuridad. ¿Cuál de estos mismos sacarías primero de su funda? Suscríbete, comparte y, por supuesto, mantén vivo el código siempre.